Ahora vamos con la mesa de zapatos fluidos y ya sin solución de continuidad tocaremos los otros dos paneles hasta el mediodía. Así que recta final, espero que estéis todos preparados, poneros el cinturón, que arrancamos, ¿vale? Una mesa fantástica, tenemos a 4 compañeros del grupo. Yo aprovecho para hacer un pequeño benchmark del grupo. El grupo ASCOM de pequeñas organizaciones es un grupo en el que básicamente lo que hay son socios de ASCOM, obviamente, porque hay que ser socio de ASCOM, pero hay profesionales que se dedican a la consultoría, al soporte externo de organizaciones y también pues hay personas que dentro de pequeñas organizaciones asumen responsabilidades de compliance. Está abierto a todos los socios de ASCOM, o sea que si cualquiera de vosotros a través de este congreso os gusta lo que hacemos, pues oye, bienvenidos al grupo. Eso sí, al grupo se viene a trabajar. Es decir, hay 2 condiciones en el grupo. Primera, asistir a las reuniones y la segunda, echar una mano, sin timidez, sin vergüenza y sin miedo a equivocarse. Todos sois bienvenidos, pero también es cierto que cada cierto tiempo los miembros que no participan los vamos filtrando porque es un grupo con ganas de hacer cosas como todos los grupos ASCOM. Eso es una norma de la casa. Todos los integrantes del Congreso son miembros de los grupos ASCOM, de este grupo. Todos han participado, han creado los paneles. Algunos lo veréis un poquito nervioso porque es su primer Congreso, pero lo están haciendo todo súper bien. Y nada más, os dejo con el panel de Termas Zenit y yo no os voy a presentar, así que os presentáis vosotros mismos. Ángela, tú que ya eres veterana del grupo, pues si queréis presentas a tus compañeros. Gracias. Buenos días a todos. Esperamos que el café os haya sentado bien, porque queremos pasaros a presentar, bueno, ya os han hecho brevemente un pequeño spoiler acerca de la empresa que os vamos a presentar ahora. Es una empresa muy pequeñita, se llama Termas Zenit. Es un balneario con una prestación de servicios hoteleros, de bienestar y salud termal. Tiene sede en España. No sé si os ha dado tiempo a poneros un poco al día con la empresa, pero bueno, os hago un pequeño esquema de nuestra sociedad, ¿vale? Fue constituida en 2009 y desarrolla su única actividad en este centro de trabajo. Cuenta, para que os hagáis una idea, con 60 habitaciones, con un aparcamiento privado, una zona de balneario que incluye piscina, zona de relajación, cabinas para tratamiento, el área de restauración que alberga capacidad para celebrar también eventos y unas dependencias administrativas. La empresa cuenta con 75 trabajadores, ¿vale? Hay que tener en cuenta que se combina personal tanto fijo como eventual por el tema de la estacionalidad del propio sector balneario, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta la estructura y ponemos el foco en la estructura porque es lo que diferencia especialmente a nuestra empresa. Aquí tenemos a doña Elena Zenit, que es la administradora única. Cuenta con el 65% de las participaciones, pero Elena no está sola. Tiene como apoyo a sus 2 hermanos, Marcos y César. Marcos tiene el 25% de participaciones y se dedica al área de balneario. Y César, por otro lado, tiene el 10% y se dedica al área de hotel y restauración. Ambos son apoderados, aparte de trabajadores, y tienen facultades de gestión bancaria, laboral y contractual. Debido a la reducida estructura de esta sociedad, como hemos adelantado previamente en otros paneles, tiene externalizado todo el tema de la asesoría, protección de datos, cumplimiento normativo y asuntos judiciales. A nuestra sociedad Hotel Balneario Termas Zenit SL, bueno, pues le ha ido muy bien desde su creación, entonces es un referente geográfico en este sector y tiene clientes tanto nacionales como internacionales, eso sí, poniendo el foco en el sector más senior, escapadas de fin de semana y programas de salud. Entonces, actualmente se le presenta a nuestra empresa la posibilidad de concertar estancias con tour operadores, aseguradoras y mutuas y programas públicos de termalismo social. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estas entidades exigen unos requisitos de cumplimiento normativo a sus colaboradores, entre los que se encuentra nuestra sociedad. Entonces, Termas Zenit se encuentra en la tesitura de saber si va a poder cumplir estas exigencias y, en caso afirmativo, cómo puede hacer este cumplimiento de forma eficiente, cumpliendo todo lo que se le está proponiendo por estas entidades. Entonces, yo hago una pregunta a mis compañeros. Bueno, yo soy Ángela Bayo, mis compañeros Miguel Ángel, Estrella y Asier.
Y yo os pregunto, ¿qué rasgo de la organización de nuestra empresa, de Termas Zenith, consideráis que condiciona más el diseño del sistema? ¿Y por qué sería un error implantar aquí un sistema de una empresa mucho más grande? Claro que entiendo que... ¿Sí? El rasgo que entiendo que más caracteriza a esta organización es sin duda el tema de la concentración de poder, ¿no? Como bien decía Ángela, tiene la administradora el apoyo de los hermanos, pero claro, ese apoyo tiene una vertiente positiva, que efectivamente es un apoyo en la empresa, son accionistas, pero también tiene una vertiente negativa. Ese apoyo puede llegar a generar un conflicto de intereses, se pueden llegar a ocultar cierta información pues o defectos o incumplimientos que no tiene el núcleo familiar la intención de que trascienda, con lo cual ese matiz familiar es un rasgo muy definitorio del problema o de la empresa. Aparte de esto, claro, este mismo factor de núcleo familiar, de dirección, administradora, hermanos en áreas de dirección, también hace que las decisiones, las reuniones, sobre todo la toma de decisión, no sea una cosa por ese factor de confianza, pues tampoco es una cuestión de que haya una rigurosidad normal en la trazabilidad, en la documentación. A veces son reuniones, pues eso, unas reuniones, podemos decirlo, casi de pasillos entre hermanos para tomar decisiones que a veces son muy críticas, con lo cual esos son los factores que yo entiendo que más influyen. Por otro lado, aparte de ello, también más allá de los riesgos penales que estamos acostumbrados a ver, aquí en esta empresa de tan pequeña capacidad es fundamental poner en foco los riesgos operativos, porque en una empresa tan pequeña pueden llegar a hundir el negocio totalmente. Hablamos, por ejemplo, de la seguridad alimentaria o del correcto mantenimiento de las aguas termales. Un fallo en uno de estos dos focos puede generar sanciones, pero es que además puede generar también una reputación muy mala en la empresa y puede llegar a afectar a la viabilidad de la empresa también. Por eso deben integrarse plenamente en el sistema de control y en el cumplimiento también. Pues yo, entre los aspectos a destacar de Termas Zenith, de todo lo que hemos trabajado sobre esta empresa, ya lo ha dicho Ángela, pero sobre todo la dependencia de terceros. Tiene asesoría laboral, tiene asesoría legal, es una empresa tan chica que todo lo tiene externalizado o hasta ahora. La gestoría, un abogado, un tal, y entonces, claro, luego aparte hay muy pocos directivos para muchas cosas que hacer. Entonces, bueno, lo que decía antes Paco, de pocas cabezas y muchos sombreros, pues hay que irse cambiando el sombrero según lo que te toque hacer en cada momento. Por lo tanto, hacer una estructura de compliance totalmente interna y quererlo llevar todo entre ellos sería un error totalmente, porque es que no les da la capacidad ya para coger otro sombrero más. Pero sí que hay que tener muy en cuenta que es la propiedad la que conoce el negocio. O sea, lo han montado desde que eran los tres hermanos, seguramente lo empezaron los padres, y ahora pues ellos son los que conocen el negocio, ellos saben cuáles son sus riesgos reales. Entonces yo creo que ahí está la característica principal de Termas Zenith. Ahora vamos a pasar a la primera pregunta del Eslido, que es del tema del modelo de gobernanza que se puede aplicar a Termas Zenith. Debemos recordar algo importante. Las tres respuestas pueden ser perfectamente válidas, pero en una organización de 75 personas no todas las respuestas son válidas. ¿Y el Eslido? Estamos echando emoción. Os queréis poner más nerviosos todavía. Vale, aquí estamos viendo las tres respuestas. La primera opción de todas es la que cumple formalmente con el artículo 31 bis 3 del Código Penal, que referencia a las pymes. Después hablamos de la segunda opción, que es una lógica colegial, aprovechando la estructura familiar que tiene la empresa, formada por Elena y los hermanos como accionistas.
Y después la última opción se presenta como el modelo técnicamente más sofisticado. Sobre el papel todo puede defenderse, pero en una empresa tan pequeña el verdadero riesgo no está en lo que parece suficiente, sino realmente en un análisis que tiene que tener eficacia. En una estructura como Thermacenit, lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que ser todo efectivo, no puede ser amplio, más que nada porque es una estructura pequeña, que tenemos pocos recursos y no vamos a llegar. En el 31 bis 3 del Código Penal, como he dicho antes, se permite que la administradora asuma la función de supervisión del modelo de prevención. Es una opción legal y por esto Elena lo que piensa siempre es, si la ley me lo permite, yo lo asumo con un apoyo de un empleado de confianza y con un consultor externo experto en compliance. Aquí entra en juego la exigencia de las decisiones informadas. En el artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital, que en esta empresa está muy en cuenta también, se dice el estándar de diligencia del ordenado empresario, que es cuando la administradora actúa de buena fe, sin interés personal en el asunto y con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado. Por eso, en esta organización de 75 empleados, donde la administración es única por Elena, no estamos ante un sistema de compliance segregado o normal de negocio. Estamos ante una función de compliance que recae directamente sobre Elena y la ley permite que asuma esta función. Por ello, el verdadero reto, que aquí es donde empieza el debate ya, para que mis compañeros respondan cada una de las opciones, es determinar si puede ejercerla con auténtica independencia y eficacia o si estamos ante un supuesto del maquillaje legal que solo ofrece apariencia de control. Y ahora os paso con mi compañera Estrella, que va a defender su... Bueno, pues yo quería hablar sobre la opción A. Efectivamente, además con un 45% de los votos, y el Código Penal nos lo permite, la propia Elena asume todo el control y lo lleva con un empleado de confianza y con un asesor externo en los momentos. ¿Qué pasa con esta opción? Yo no lo voy a defender directamente porque el empleado de confianza, que es un empleado de confianza cuando Elena tiene un 65% de la propiedad y es la que le paga la nómina, ¿de verdad van a hacer un control sobre Elena? Entonces, que Elena sea la propia administradora y con un empleado de confianza, el empleado de confianza nunca va a tener esa independencia. El externo, si el externo no es como tal, que asuma la función de compliance, que solo va a ser un asesor, Elena le va a preguntar la parte que quiera o le va a contar la parte que a ella le interese. No le va a dar toda la información porque no está dentro de la empresa, no la conoce. Y nos quedaríamos en segunda línea de defensa. La primera línea de negocio es Elena y ella va a ser también la controladora. Entonces, en esta primera opción, aunque la ley la permita, solo estaría perfectamente defendible, en mi opinión, cuando sean microempresas, o sea, estructuras extremadamente pequeñas, donde el administrador conoce cualquier movimiento operativo que se pueda producir en la empresa. Pero mientras, esta opción es un poco descartable por eso, porque lo pueden llevar todo lo bien que quieran. O sea, habría que hacerlo muy bien en caso de coger esta opción, de llevar actas firmadas, tener una diligencia de ordenado comerciante que se llama, de pedir opinión absolutamente para todo, de no tener, para que nadie pueda, en un momento dado, ante una fiscalía o un juzgado, algún tema, decir que Elena ha informado al asesor a la carta y que por eso ha tomado las decisiones a la carta. O sea, yo puedo levantar un acta con lo que yo he decidido, poniendo solo la información que a mí me apetezca. Entonces, esa opción, en mi opinión, no podría defenderse. Ángela, a ver qué piensas tú. A mí me ha tocado como Francisco defender, yo pensaba que iba a tener más votos, el 20%, crear un comité de compliance formado por los tres hermanos, Elena, César y Marcos, con apoyo de un externo independiente. Bueno, en mi opinión, aparentemente tiene más consistencia este comité de compliance porque al final en el primero es un modelo en el que está Elena sola y en este forman parte tanto César como Marcos, lo que en principio podría aportar calidad de información y eficacia real al sistema, en el sentido de que, bueno, César y Marcos al final
son empleados de áreas críticas operativas en nuestra sociedad, por lo tanto, bueno, siempre van a aportar mayor información porque están en el día a día de la operativa, van a ser conscientes de riesgos en el día a día, entonces, pues bueno, pueden aportar cierta calidad en la información. Por otro lado, también va a haber una deliberación colegiada. Al principio, en el modelo anterior, va a estar Elena sola, por lo tanto, pues al final, siendo realistas, va a estar Elena sola, porque Elena va a ser quien tome las decisiones, porque tiene el 65%. Pero sí que es verdad que si hay un comité en el que están los 3 hermanos, pues bueno, siempre va a haber esta posibilidad de deliberación y de discusión. ¿Qué pasa? Pues bueno, que al final, ¿dónde está la debilidad de este sistema? En el conflicto de interés estructural. Al final, ahora mismo en el comité están Elena, César y Marcos, que suponen el 100% de la propiedad. Son 3 familiares directos, los 3 propietarios, y al final van a tener un interés común, que es que la empresa vaya hacia adelante, un interés además de familiar, porque obviamente hay un afecto común, también hay un interés económico. Entonces, al final las decisiones que se pueden tomar aquí van a tener unos riesgos, porque, bueno, ya lo presentaremos más adelante, pero en una empresa de este tamaño el foco de riesgos de gobernanza, no es los riesgos penales como tal. Entonces, aquí se está creando un comité que tiene todo el riesgo concentrado en este comité. Aquí el papel fundamental lo tiene el externo independiente. La presencia de esta persona va a ser la que aporte la parte objetiva, la parte técnica, y la que tiene que supervisar que estos 3 hermanos tomen unas decisiones que sean adecuadas, eficaces para la organización. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues al final la realidad es que si esto se documenta de forma adecuada, si se asiste a reuniones, no quedan los 3 hermanos en casa y deciden entre ellos 3 cómo van a gestionar la empresa. Si este asesor externo independiente está presente en todas pues reuniones, se documenta correctamente, asesora, propone medidas, pues bueno, tiene una posibilidad, pero es verdad que al final esto puede decaer en un mero formalismo en el que el papel del externo independiente sea de mera supervisión a posteriori de las decisiones de los hermanos y tenga un papel, pues bueno, más de externo que tampoco va a prevenir y a conseguir que este foco de riesgo tan importante que tenemos en este comité se diluya. Pues muy bien, pues yo la verdad que venía con la idea de que la opción que me tocaba iba a ser la ganadora por goleada, pero no ha sido así. Yo creo que al final la práctica se ha impuesto, ¿no? Bueno, efectivamente, esta opción que os voy a comentar, en la que además de la administradora, los directores de área, el externo y esos asesores de la sociedad que van a intervenir o van a reportar datos y a ser ese contrapeso de la información que pueden facilitar la administradora o los hermanos en ese comité, es importante. Las 2 opciones anteriores, la verdad que perfectamente válidas, pero es cierto que la información que se le va a trasladar a ese externo independiente, pues claro, evidentemente puede estar sesgada perfectamente por parte de la administradora, por parte de los hermanos, y al final pues puede ser un asesor un poco, digamos, un poco ciego, ¿no? O sea, va a redactar unas actas, se van a firmar unas actas sobre una información de la que realmente no hay contraste. El asesor externo no tiene por qué conocer cómo funciona el día a día de la sociedad en sí, ni los problemas que de verdad hay. Va a estar por allí cuando se le convoque para mantener ese comité, pero la realidad de la información no la va a tener. Entonces, si al final, por ese defecto, pues la inversión o el trabajo de asesor externo no va a valer para nada, pues al final para la empresa, hasta ese punto, al final va a ser un gasto. Entonces, ¿qué se gana con la opción o qué entiendo que aporta la opción de incluir en ese comité ese asesoramiento de los externos habituales o con los que trabaje la sociedad, como pueden ser, pues efectivamente, el asesor fiscal externo que tengan, los abogados a los que se le encarguen asuntos judiciales, jurídicos, incluso el DPO, el consultor de protección de datos, que pueda
aportar información y contrastar en el comité. Pues efectivamente la información, el asesor externo que va a estar ahí documentando esos comités, esas reuniones, valorando, ahí se van a generar unos debates con información realmente externa, de unos profesionales que se entiende que bueno, no forman parte de la sociedad, de la empresa, de la sociedad, con lo cual no tienen esa dependencia. Se les entiende una profesionalidad y una rigurosidad en su trabajo, con lo cual, pues lo normal es que nos encontramos con actas de esos comités de asesorado por expertos, donde de verdad se debate alguna decisión, no simplemente se toma nota como una declaración jurada de lo que dice la administradora y punto. Pues creo que ahí efectivamente le da una profesionalidad a esas actas. Y además, por otro lado también entramos en el tema del artículo 126 de la Ley de Sociedad de Capital que ha comentado Ángela. Es la única manera de que se pueda demostrar que Elena, la administradora, ha tomado decisiones informadas, de verdad con información externa, no solamente con la que ella quiera manifestar o con la que ella tenga interna. En cuanto a procedimientos judiciales, asesoramiento tributario, al final sí va a poder tener ese escudo de protección que ese artículo de la Ley de Edad, que está motivado por el principio Business Judgment Rules. O sea, al final, en esas decisiones, digamos, no de cumplimiento legal, que efectivamente si hay un incumplimiento legal por parte de la administradora, evidentemente tiene su responsabilidad, pero en esas otras decisiones empresariales que no son tanto de cumplimiento normativo de un delito de Código Penal, sino de esas otras decisiones discrecionales, el tomar decisiones fundadas y motivadas y influidas por esa información que le dan los externos, pues creo que le supone un escudo de responsabilidad a la administradora, que al final es la única responsable del día a día de la sociedad. Paco, ¿tú qué opinas acerca del tema? Ilústranos. Yo no quería tanto opinar como intervenir en el debate, porque hay una cosa muy interesante que en el grupo hemos ido trabajando cuando hemos preparado el Congreso, que yo creo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y lo ha apuntado muy bien Estrella en su ponencia. Al final, el problema que tenemos en Termas Zenit es que la gobernanza, o sea, la decisión del administrador, es importantísima, porque además casi todas las decisiones de gestión también están en manos del administrador, ¿no? Y una de las cosas que nos preocupaba al preparar la mesa era precisamente explicar cómo en estos modelos tan pequeñitos esa función de supervisión del administrador no existe, no puede supervisar al administrador, ¿no? Sino que tenemos que ir a buscar modelos en los que el administrador sea, como ha apuntado bien Ángela, consciente de que ese es su negocio, lo quiera proteger, lo quiera cuidar, ¿no? Y entonces los tres modelos encajan por eso, ¿no? Porque tanto cuando Elena dice yo tomo las riendas, es cierto que si ella hace trampas, pues como ha dicho Julián en su ponencia, la empresa está perdida, pues al ser administrador al final pues comete un delito, las posibilidades de eximir de responsabilidad a la empresa van a ser prácticamente inexistentes, ¿no? Y eso hay alguna jurisprudencia que ya lo ha fijado, pero el hecho de que, pues tanto a través de Estrella como del modelo que ha propuesto Ángela, como el que propone Asier, busquemos modelos en los que podamos documentar esas decisiones es importante, ¿no? Y yo creo que ahí es uno de los temas claves, ¿no? Estos comités o estos modelos de gobernanza, estos sistemas tan pequeñitos, básicamente son modelos en los que el componente de gobierno de la organización, por ejemplo, ya que el foco no sea tanto prevenir el delito como fundamentar las decisiones de los administradores de la compañía, nos da muchísimo juego, ¿no? Yo quería aportar un poco, hacer ese refresh de que los asistentes tengan muy presente que aquí, como veréis a lo largo de esta mesa, el peso de la gobernanza de la organización es mucho más importante, digamos, que el peso de lo que sería el concepto compliance penal clásico, porque la mayoría de los delitos quien los puede cometer son la administradora o incluso sus dos hermanos, ¿no? Y por lo tanto ahí está el foco importante, ¿no? Yo creo que quería complementar simplemente con esa visión de gobernanza los modelos que habéis aportado. Gracias. Bien, pues ahora después de ver los diferentes tipos de modelos de gobernanza que se pueden ver en esta empresa,
vamos a llegar al sistema interno de información, que es una opción, es una herramienta que plantea la Ley 2/2023 y al ser 75 empleados esta empresa lo necesita. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un problema, que es una empresa muy pequeñita y no especifica la ley no especifica cómo organizarlo por dentro, al final. Y exactamente ahí es donde choca la teoría con la empresa familiar. Tenemos 3 opciones. La primera es externalizar la gestión del sistema. Después la segunda es mantener el control dentro de casa, por decirlo así, dentro del comité de compliance familiar. Y la tercera es designar a un empleado interno, como por ejemplo puede ser un responsable de calidad, que lleve un estatuto especial de autonomía que le permita la independencia real en sus actuaciones. Las 3 son legalmente posibles, pero en esta empresa no todas son igualmente eficaces. Y le paso el turno a Estrella para que empiece ella. Esta pregunta no tienes lío. Bueno, en la gestión del sistema interno de información, como ha dicho Miguel Ángel, no hay duda que había que ponerlo porque tenemos más de 50 empleados y la ley ha dicho que sí. La forma de organizarse de Elena como administradora única y para ahorrar, seamos sinceros, que las empresas somos las pequeñas empresas lo que quieren es gastar poco, pues llevar ella, o sea, ella ser la responsable del canal y la gestora del canal. ¿Qué ventajas puede tener esta opción? Pues esta opción, primero, la mayor ventaja es que el conocimiento del negocio es lo que más valor tiene y ese conocimiento ni se va a enseñar ni se va a externalizar. El conocimiento del negocio lo tienen ellos 3 y ellos son los que pueden gestionar eso. Ellos saben quién es quién en la empresa, cómo funciona cada área, cuáles son los riesgos reales que tiene cada área. Y un tercero externo llega pues, con las plantillas genéricas, esto hay que rellenarlo así, esto no hay que rellenarlo, y el contexto lo tienen ellos. O sea, claramente esto sería defender la postura de que ellos lleven el canal interno. El argumento económico ya lo he dicho antes, o sea, para una empresa como Termaceni, una externalización del canal, asegurándose anonimización, asegurándose todo, tiene un coste real que seguramente no se pueden permitir. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Que la denuncia afectase a uno de los 3 miembros del órgano de administración. Eso se tendría que solucionar tener un protocolo claro por escrito en que en momento de, o sea, un protocolo de abstención si afecta a cualquiera de los 3 o al que le afecte no votaría, o en ese protocolo decir que se recurre a un asesor externo cuando haya algo que afecte al Consejo de Administración. Pero podríamos defender este canal gestionado internamente si ese protocolo está claro y está bien establecido. Sí, yo propongo que sea alguien interno, pero por ejemplo que sea el encargado del área de recursos humanos o la persona de calidad. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues bueno, vamos a mantener el hecho de la cercanía y proximidad para que los empleados que quieran denunciar van a tener esta persona de referencia y de confianza, pero ¿qué va a pasar? Pues lo mismo que comentaba Estrella, vamos a tener cierto conflicto porque al final el empleado que denuncia, vale, efectivamente conoce que esta persona de recursos humanos o de calidad va a ser la que lleve esta gestión de las denuncias y se puede hacer así siempre que se dote de independencia y autonomía a esta persona que gestiona este canal. La realidad en una empresa tan pequeña, tan familiar en el que se conocen todos, pues bueno, que a esta persona de calidad y de recursos humanos, ¿quién le paga? Le paga Elena. La realidad es que le va a pagar la empresa. Entonces, pues bueno, siempre va a existir este conflicto en el sentido de, bueno, yo me atrevo a denunciar a Marcos o a Elena o a César sabiendo que luego, aunque sea la persona de calidad, quien lo gestiona, pues bueno, tiene arriba a Elena, Marcos y César. Pues bueno, es complejo, por eso se puede hacer y garantizando esta autonomía y esta independencia a esta persona, es verdad que se puede llevar a cabo.
la credibilidad y la proximidad facultan a esta opción como algo totalmente válido, pero siendo conscientes de que hay que poner el foco en este conflicto porque se puede desarrollar. Como bien dice Estrella y Ángela, efectivamente el problema sobre todo se da cuando los denunciados son la administradora o incluso sus hermanos, ¿no? Ahí es verdad que aunque en un caso o en otro pues se puedan abstener de la gestión o externalizarlo para un tema puntual, pero o incluso para el empleado que tiene que tramitarlo, en el caso de que sea la opción del empleado, ahí el conflicto de interés y la dificultad para unos y para otros es muy clara. Entonces, la opción aquí de externalizarlo, pues, para empezar, el conflicto de interés, en principio, desaparece. Hay un gestor externo que, por lo menos, esa parte de tramitación la hace, aunque evidentemente los responsables son los que son. Y esto que hace, darles una cosa muy importante, garantía a ese sistema, porque lo peor que le puede pasar a Thermasthenis en este caso es que al final pues los empleados no se fíen del propio sistema que tienen de información, con lo cual al final ¿qué va a hacer un empleado? Irse a una fiscalía, a trabajo o a un canal tipo como el de la autoridad independiente. Al final ahí pierden el control y el perjuicio para la empresa es muy grande. Como bien también dice Estrella, efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Pues que un externo al final, las empresas pequeñas son como son, tienen recursos limitados como tienen y inevitablemente se busca no gastar mucho. Pero bueno, también es cierto que la Ley de 2023 para este tamaño de empresa, entre 50 a 249 empleados, pues sí da la posibilidad de poder compartir ese recurso, con lo cual, bueno, puede ser una buena idea para economizar un poquito esta opción del externo, pues ir por esa vía de la externalización compartida. Vale, después de ver las tres opciones, la elección al final depende del perfil de la empresa y del perfil del riesgo que tenga, de sus recursos y de la voluntad real que tengan ellos de que el sistema funcione de verdad. Aquí lo que tenemos claro es que en Thermasthenis, al ser una empresa familiar, lo que necesitamos es que el sistema no sea un trámite, que sea totalmente eficaz. Bueno, pues ahora pasamos al bloque de riesgos. Espero a que se ponga efectivamente, aquí está. El bloque de riesgos, bueno, pasamos a un bloque en que efectivamente hay que decidir cómo se enfoca, dónde se pone el foco prioritario en cuanto a los riesgos, ¿no? Tenemos una empresa como Thermasthenis con unas actividades bastante diferenciadas y con riesgos amplios, como puede ser, por un lado tenemos restauración, tenemos una actividad hotelera, tenemos un balneario, se celebran eventos, pues bueno, los riesgos son innumerables. Ahora, claro, también los recursos y la posibilidad de controlar. Entonces, aquí nos surge la duda, efectivamente, sobre dónde focalizar y, además, cómo argumentar y justificar que hemos focalizado en ese tipo de riesgos. Nos podemos ir o podemos dividirlo en tres. En principio podemos dividirlo en tres. El enfoque clásico de irnos a los riesgos penales más críticos y limitarnos a controlar eso. Otro enfoque más abierto a esos riesgos sectoriales, pues eso, protección de datos, el tema de riesgos laborales, sanitarios. O, por otro lado, el último sería decir, oye, si va a ser al final la administradora la responsable de todo, pues bueno, vamos a focalizar en controlar los riesgos de que efectivamente las decisiones y el control que hace la administradora pues, bueno, pues estén exentos de cualquier dolo para un caso de incumplimiento, ¿no? Entonces, pues esa es la cuestión, el focalizar en qué riesgo nos centramos y sobre todo poder justificar el porqué. Doy paso a mi compañera, a Miguel Ángel. Bueno, pues ahora me ha tocado a mí ser el que tiene la respuesta con menos votos, pero bueno, no pasa nada. Aquí lo que hablamos es que si tenemos que priorizar en una pyme como Thermasthenis, es claro, debemos concentrar nuestro esfuerzo en los riesgos de compliance penal que generan responsabilidad penal de la persona jurídica, definido en el artículo 31 bis del Código Penal. En una organización de 75 personas, la realidad es evidente.
no se puede concentrar y tratar todos los riesgos con la misma intensidad. Tenemos que ir priorizando y necesitamos una estrategia bien enfocada para que no tengamos ningún problema. Desde la reforma del Código Penal claramente hay un catálogo infinito, pero que en la reforma del Código Penal se acota y está definido. Permite acotar el análisis y diseñar un sistema proporcional, manejable y defendible. También siguiendo la UNE 19.601 se puede hacer un análisis de riesgos penales típicos, pero aquí en este caso es ¿cuántos delitos va a tener Termaceni? No todos son clasificables para ellos. Y aquí tenemos que situar la clave en la probabilidad y en el impacto. Y en el caso de Termaceni tenemos como riesgo de nivel más alto la salud pública y la seguridad, que encontramos el control de aguas, por ejemplo, de agua, spa y la piscina, que aquí el problema principal que tenemos es que si una piscina, por ejemplo, tiene el agua mal, no podemos de alguna forma arreglarlo tranquilamente si no se cierra la piscina. Y esa decisión puede incidir en un grave y derivar en un grave delito contra la salud pública. También debemos considerar la seguridad alimentaria y la prevención de los riesgos laborales, por ejemplo, en temas de humedades y tal, por el tema del balneario. Después, como segundo riesgo, tenemos el tema de la privacidad y la intimidad como nivel también alto, porque se manejan datos de salud y estos datos son muy importantes, ya que el Reglamento de Protección de Datos lo tiene en categoría especial, y daros cuenta de que, por ejemplo, si en la recepción del hotel hay una ficha médica visible o se hacen comentarios en mitad de una sala que haya gente de algún tema de salud o hay un software que no esté bien securizado, puede generar infracciones muy graves e incluso delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Por último, está el riesgo económico fiscal y la corrupción, que es un nivel medio, que son delitos contra la hacienda pública, irregularidades en facturación con aseguradoras o turoperadoras, como hemos hablado antes, o conductas de cohecho o tráfico de influencias en la obtención de licencias. En una empresa con administradora única, la exposición personal es elevada. Frente a esto tenemos otros delitos como son la financiación del terrorismo o el contrabando, que la probabilidad real en una empresa como esta es muy baja, no tiene nada que hacer aquí en esta empresa y no deben consumir ningún recurso prioritario. Las ventajas de este enfoque, que tenemos un mapa de riesgos reducido, las medidas de control son concretas y bien auditables, la formación es específica porque son riesgos específicos y está bien caracterizado. Y además todo ello es defendible jurídicamente porque está alineado con el artículo 31 bis también. El modelo no pretende resolver todos los riesgos porque es imposible, pero lo que sí protege es lo más grave, aquello que puede comprometer la continuidad del negocio, el patrimonio social y la responsabilidad penal del administrador. Hablamos de un enfoque proporcional, estratégico y sostenible. No se trata de hacerlo todo, sino de hacerlo bien y quedarlo todo bien definido. Y con esto le doy paso a mi compañera. Bueno, pues yo hoy estoy con la opción ganadora en todas. Vamos a ver, yo voy a defender la opción de que hay que hacer el mapa de riesgo no solo de los penales, sino también de los no penales. En España, al superar los 50 empleados, seguimos siendo pyme o micropyme, pero superamos un umbral que nos afecta en todas las leyes. En protección de datos, hemos hablado antes del Sistema Interno de Información. Todas las empresas por encima de 50 empleados tienen que cumplir, aparte de esos riesgos penales y ese mapa de riesgos penales, hay que cumplir otra serie de normativas de igualdad, de acoso, de riesgos laborales, seguridad alimentaria, protección de datos. No podemos dejar aparte esos riesgos, no podemos hacer un mapa de riesgos penales y olvidarnos del resto de riesgos normativos que le afectan a esta empresa. Claro, lo que pasa es que hay que hacer un análisis de riesgos real. Obviamente, como también ha dicho Miguel Ángel en su parte, vamos a hacer una prioridad sobre los riesgos. O sea, para protección de datos en esta empresa
El riesgo no es un hacker, es que alguien se deje una ficha del fisioterapeuta encima de un mostrador, porque a esta pequeña empresa no le van a entrar un hacker a robarle datos de salud, pero sí que hay que tener esa concienciación con la empresa, en la empresa y a los empleados, de cómo estamos tratando estos riesgos, no hacer un mapa de riesgo de plantilla y de lo que nos planteamos, prioridad, impacto, medio, alto. No, hay que irse a la realidad, hay que bajar al suelo y decir cuáles son los riesgos verdaderos en este balneario. En el protocolo de acoso laboral y sexual, es que somos solo 50, así que, sí, claro, pero tenemos unos vestuarios, tenemos un fisioterapeuta, o sea, hay que hacer un análisis real de riesgos, no solo penales, también el resto de riesgos normativos, pero hacerlo real y hacerlo con una credibilidad, que estemos de verdad analizando datos, o sea, no solo por la responsabilidad penal de la persona jurídica, sino que estamos analizando unos riesgos que vamos a tener en la empresa. El resumen de esto que tanto en un aspecto como en el otro, en un enfoque como en el otro, el riesgo real es que hayamos hecho un análisis de riesgos que esté en papel, pero que no estén integradas en la sociedad, que los empleados no las conozcan y que no tengamos concienciación. Ese es el gran problema del análisis de riesgos de esta empresa. Hay que tener una gobernanza real, que se llama, que es verdad, que estamos tratando los riesgos y estamos implicando a los empleados. Voy yo. Veía que mirabais hacia allí. A mí me toca defender la postura que además consideramos que es la más acertada para Termas Zenit. Estamos en una empresa de 75 empleados. Sí, la realidad es que aquí podemos meternos a hacer una evaluación de riesgos con un mapa de riesgos y meternos a fondo cumpliendo la UNE y haciendo una lista con todos los riesgos, cumpliendo la ley, etcétera. Y de hecho debemos hacerlo priorizando en los más críticos. Pero lo cierto es que una empresa con 75 empleados, con una administradora única como es Elena, con sus 2 hermanos, vamos a tener... ¿Cuántos riesgos realmente penales como tal vamos a tener? Al fin y al cabo, en una empresa como la nuestra, lo que ha explicado Estrella, un delito de acoso, el plan nuevo del LGTBI, todo el canal de información, el sistema de información, son pequeños detalles, pequeños por decir algo, que nos obliga la ley por el hecho de ser una empresa que tenemos más de 50 empleados, que al final a nivel reputacional o a nivel empresa nos van a causar bastantes más problemas de los que quizá nos pudiera ocasionar en algún momento un delito penal como tal. Entonces, consideramos que lo importante en nuestra empresa es hacer una integración tanto de los riesgos penales como los riesgos como estos riesgos que ha planteado Estrella, porque al final el foco aquí va a estar en los riesgos de gobernanza. Aquí quien puede cometer un delito fundamentalmente y mayoritariamente va a ser Elena. Y viene a colación la exposición de don Julián Sánchez Melgar, en el que decía, es verdad que si Elena comete un delito dolosamente y quiere cometerlo, nosotros no vamos a poder hacer nada. Al final la sociedad va a estar condenada porque en una empresa como la nuestra todo depende de las decisiones que va a tomar Elena. Entonces, aquí lo que hay que hacer es poner el foco fundamentalmente en los riesgos de gobernanza. Se puede hacer un sistema de compliance bien, uno correcto, o se puede hacer mejor y se hará mejor poniendo siempre poniendo el foco en los riesgos de gobernanza. Que al final, si Elena no lidera la cultura ética, ningún código, protocolo o política servirá de nada. Al final, la responsabilidad va a caer sobre Elena. Y es que además Elena va a ser la principal, si de buena fe pretende que su empresa, como consideramos, vaya adelante, va a ser la primera interesada en su propia protección, porque al final ella tiene el 65%, entonces va a ser la principal interesada en protegerse. ¿Cómo se va a proteger? Pues bueno, al final lo que la ley nos dice es que en una empresa como ante la que estamos, de 75 empleados, vamos a tener que hacer
lo que esté en nuestra mano. Y al final vamos a intentar poner nuestro foco en lo que consideramos que es lo más importante, y para esto demostrarlo hay que documentarlo. Entonces, al final lo difícil, el compliance penal está enfocado en empresas grandes, pero es que para aplicarlo en empresas pequeñas parece muy sencillo, pero al final, al revés, acaba siendo mucho más complejo, porque aquí el problema es decir que es prioritario, que es asumible, que debe integrarse y cómo se documenta estas decisiones. Porque al final, si finalmente, como ha dicho el magistrado, se llega a cometer este delito, lo que tenemos que conseguir es demostrar que esto no se hizo de forma dolosa. Aquí va a haber una presunción de buen gobierno por parte de Elena si realmente ella hizo las cosas como las tenía que hacer. Entonces, lo defendible no es tanto el haber identificado todos los riesgos posibles, sino poder demostrar que se analizaron, que se priorizaron de forma razonable, que se asignaron recursos reales, se documentó la decisión y se hizo todo de buena fe. Pues ahora nos toca pasar a la última pregunta del Lido, que bueno, pues que creemos que puede ser un tema donde la teoría se convierte en tensión, cuando una empresa tan pequeña depende tanto de los terceros y tenemos unos proveedores, unos terceros que son críticos y dependemos, o sea, nuestra compañía depende específicamente de ellos y no tenemos margen de negociación, somos una empresa de 50, de 70 empleados. Por lo tanto, bueno, pues aquí tenemos las opciones que nos habíamos planteado. Y nos encontramos ante una empresa que no es una gran corporación, no tiene 10 alternativas para elegir un proveedor y ver cuál es el más adecuado para él, sino que no es un mercado competitivo, es una organización pequeña con servicios muy regulados, las aguas termales, la prevención de la legionela, el mantenimiento técnico, datos sensibles, como hemos hablado antes. Y, claro, tenemos unos límites muy claros para sustituir un proveedor por otro. Con esta pregunta hemos querido abordar el principio de la proporcionalidad. ¿Hasta qué punto podemos exigirle a un proveedor el cumplimiento de unos estándares cuando no tenemos fácil cambiar de proveedor? En esta zona el proveedor de las aguas termales fulanito, el de los alimentos y las patatas no tenemos. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que llegar a exigirle a los proveedores qué estándar deben cumplir para que nosotros estemos cómodos al firmar un contrato con estos proveedores? Bueno, al final la pregunta es esa: ¿cómo puede afrontar Termaceni el control de los riesgos derivados de los terceros críticos? Vamos a ver qué opina Ángela. Yo opino como no opina nadie, parece ser. 0%. Bueno, la respuesta que pretendo analizar dice: debe mantener el mismo nivel de exigencia que los estándares exigen a cualquier organización mediana o grande, buscando alternativas a quienes no les permiten cumplir con los estándares. Desde luego, es la respuesta más estricta, ¿no? Hay que aterrizar lo que venimos diciendo desde el principio. Tenemos una empresa de 75 empleados con una estructura de una administradora única, unos recursos muy limitados. Entonces, pues bueno, la dependencia es extrema a nuestros proveedores, que muchos pues van a ser locales y que contamos con ellos para la propia supervivencia de nuestra empresa. Entonces, bueno, ¿qué aporta esta respuesta? Sí, de primera reduce el riesgo de entrada. Está claro que si Termaceni solo se relaciona con aquellos que acreditan unos estándares altísimos, está claro que de primera reduce el riesgo. Facilita también la defensa frente a terceros exigentes. Hemos hablado antes de los touroperadores, aseguradoras o administraciones públicas con las que quería concertar ciertas estancias. Bueno, pues esto sí que nos permitiría demostrarles que Termaceni aplica unos criterios muy rigurosos de selección y que, bueno, pues así de primeras no asume riesgos innecesarios, ¿no?
¿Dónde está el problema? Pues en la viabilidad, básicamente. Termascenit, lo que hablamos, ¿hasta qué punto como empresa podemos exigir compliance a nuestros proveedores? Pues bueno, al final la respuesta plantea buscando alternativas a quienes no les permitan cumplir con los estándares. Bueno, tenemos una dependencia tal de nuestros proveedores que la realidad es que tenemos una forma de salir de estas líneas de negocio un poco compleja. Al final va a haber que poner el foco en unos estándares mínimos, es decir, hay que fijarse en que nuestros proveedores cumplen unos mínimos, pero siendo realistas, no vamos a ser nosotros quienes digan que si el proveedor que más beneficios nos aporta incumple en algunos términos, digamos que a todo que sí, que nos viene fenomenal, no vamos a ser nosotros aquí en un congreso quien os digamos eso, pero la realidad es que, bueno, ¿qué capacidad tiene Termascenit de exigir compliance o unos requisitos tan altos a sus proveedores? Pues bueno, la realidad es la que es, lo que tenemos que hacer es documentarlo de la mejor manera posible, porque al final exigir estos tipos de estándares lo que nos van a poder ocasionar es que no encontremos sustitutivos viables, que nos incrementen costes, que se pueda incluso paralizar la actividad. Y eso obviamente ni Elena, ni Marcos, ni César van a quererlo. Entonces hay que siempre ver esta perspectiva desde la coherencia, desde la proporcionalidad de nuestra empresa, exigir unos estándares adecuados y sobre todo una buena fe de los proveedores. Por eso es difícil, es verdad, de defender esta postura. Luego está la opción de adaptar los procedimientos de diligencia debida. Efectivamente, lo que aquí no podemos caer al final es en cargarnos el negocio simplemente por intentar exigir unos estándares de cumplimiento altos, ¿no? Imaginémonos también que Termascenit tiene proveedores, ya no solamente que digan me puede costar más caro y no puedo acceder a proveedores por precio y me tengo que adaptar a esto, sino simplemente a proveedores locales de alimentación de algunos productos que no pueda sustituir por otros. O sea, al final no es una cuestión de gastar más o gastar menos, sino de la propia supervivencia del poder dar un producto o tener en el balneario ciertos servicios que es que no pueda hacer que venga, imaginemos una empresa de un producto en concreto de alimentación de la zona donde tiene el balneario, pues no va a haber ese producto en otro sitio, con lo cual al final la opción de adaptarse pues, y ser proporcionales en esto pues puede ser la más adecuada. Entonces, ¿qué se debería hacer? Pues irnos a lo imprescindible, a la exigencia imprescindible de cumplimiento bastante básico para esas empresas que no podamos implantarle estándares más exigentes y luego efectivamente documentar bien el motivo del porqué, el cómo se traza ese control con esas empresas locales particulares. Digamos que es reforzar la relación, es reforzar la relación con esos proveedores a los que no le vamos a poder exigir demasiado. Entonces, pues eso, la adaptación, la proporcionalidad va a hacer que podamos sobrevivir, el negocio sobreviva con esos proveedores que de verdad necesita. Vale, pues a mí esta vez me ha tocado la pregunta que más ha sido votada, que es el punto de equilibrio al final entre las otras dos. Vamos a tener en cuenta que al final ni una ni la otra están mal. Lo que pasa es que en una empresa de 75 trabajadores tenemos que buscar un equilibrio y el punto de equilibrio al final se encuentra en este tipo de empresas con el principio de seguridad razonable, que ofrece un marco muy sofisticado para estos tipos de situaciones. No tenemos que elegir ni una exigencia máxima ni una adaptación pragmática, ni tampoco tenemos que imponer unas exigencias que sean inalcanzables. Lo que tenemos que hacer es un sistema que identifique los riesgos y que active los controles compensatorios cuando no sea viable por una razón o por otra el cambio de proveedor y así podamos seguir con él y no tengamos problemas. Y lo más importante de todo es que tiene que documentarse todo. No puede haber nada sin documentarse. Cuando hablamos de que la sustitución no es viable, hablábamos también de la compensación. La compensación al final
significa que tenemos que reforzar controles internos cuando no se pueden imponer más proveedores, tenemos que aumentar también la frecuencia de revisión de informes técnicos, exigir, evidenciar la documentación periódica y después mantener reuniones técnicas también documentadas todas. Además de poder, en algunos casos, exigir algún seguro que sea necesario y activar auditorías puntuales si surgen indicios de un riesgo muy crítico. Pero lo más importante es que todo tiene que estar documentado. Al hablar de proveedores críticos, al final nunca se sabe cuál es la opción correcta cuando hablamos de que un proveedor es crítico, por lo que hay algunas señales que pueden definir la criticidad de este proveedor, como es, por ejemplo, una falta reiterada de envío de informes técnicos, un cambio de precio sin justificación objetiva o, por ejemplo, una facturación incoherente en el mercado con un posible fraude fiscal. Además de lo más normal, que son quejas repetidas de clientes relacionados con los servicios que suministra este proveedor. Después, por ejemplo, si aparece una de estas señales, debe activarse un protocolo que siempre tiene que tener un requerimiento formal al proveedor. Además de ello, tiene que tener una evaluación del riesgo, porque sin evaluación de riesgo no hacemos nada aquí en este caso. Además, tiene que documentarse todo el proceso. Y, por último, tenemos que ver el contrato, la revisión que tenemos con la continuidad de ese proveedor. Además de ello, desde la perspectiva, otra vez, vamos a la Ley de Sociedades de Capital, al artículo 226 antes mencionado por todos nosotros. En una empresa como esta, tan pequeñita, de 75 trabajadores, la protección de la discrecionalidad empresarial es muy importante y exige que la decisión esté basada siempre en información suficiente y en un proceso razonable. Por lo que, cuando debe mantenerse a un proveedor crítico, debe existir siempre un análisis de mercado que acredite la inexistencia de alternativas razonables al cambio de este proveedor, una evaluación del riesgo concreto, la definición de controles compensatorios, un acto de registro interno que refleje esta decisión y después una revisión periódica de la decisión de mantenerlo siempre y no cambiarlo. Esto de lo que estamos hablando aquí es de la seguridad razonable, porque esta ley lo que protege al final son las decisiones informadas y razonadas, y lo que no vamos a proteger nadie es la pasividad. La seguridad razonable es defensiva, pero no vacía la diligencia debida, y se adapta con fundamento y se documenta. Pues como conclusión... Paco quería hacer una pregunta, quiero opinar. Yo quería intervenir porque, a ver, este es un tema que lo hemos trabajado mucho en el grupo de pequeñas organizaciones, ¿no? Y que a veces hay malentendidos que yo creo que es bueno comentar, ¿no?, en el Congreso, para que no se lleve nadie una impresión errónea de cosas que hemos hablado, ¿no? Cuando tienes esos proveedores críticos, lo que no puedes hacer nunca es aceptar cualquier tipo de propuesta que sea ilícita. Es decir, cuando hablamos de esto, es que les quede claro a todo el mundo que hay una línea roja infranqueable, y es que cuando el proveedor te está proponiendo o imponiendo algo francamente delictivo, pues ahí no hay mecanismo de prevención que valga. Es decir, o lo acepta el administrador, aquí Elena, con todas las consecuencias que comporta, o tiene que decir que no. No hablamos de eso, hablamos más bien de aquellas situaciones en las que, por la debilidad de la compañía, pues al final el proveedor te impone unas condiciones que no son las que a ti te gustarían, o que no te sientes seguro o confortable en la toma de control, ¿no? Eso es un elemento que tiene que quedar claro, porque si no lo damos por sobreentendido, puede ser que alguien salga de la sala un poco confundido con ese punto, ¿no? Y no es eso. Hay una cosa que no habéis comentado, pero que a mí me parece que es muy, muy importante. La habéis apuntado, pero una vez más la habéis dado por sentado, y a lo mejor hay alguien que también se nos va con la idea afuera, ¿no? Y es que, el hecho de que no podamos aplicar un proceso de diligencia debida no quiere decir, como ha apuntado muy bien Miguel Ángel, que no tengamos otros mecanismos alternativos, ¿no? Esos mecanismos alternativos son los que se tienen que documentar muy bien en aquellos proveedores críticos en los que realmente el riesgo está, ¿no? Que al final
un aspecto muy importante para Termas Zenit es que puedes tener algún proveedor, como puede ser aquí, pues yo sé, pensaría yo, por ejemplo, en el proveedor de los productos químicos específicos para el tratamiento, o la empresa de análisis de las aguas termales, que en aquella zona pues hay lo que hay y te pone las condiciones que te pone. A lo mejor no estás cómodo porque no te entrega todos los certificados, no te entrega todos los documentos, pues que son esos elementos clave los que tenemos que estandarizar, pero que, ojo, eso tampoco nos exime, porque aquí Julián también lo ha dejado bien claro, de aplicar los procedimientos de diligencia de vida a todos los demás. O sea, la seguridad razonable lo que no puede es ser la excusa también para decir, no, todos son críticos y aquí vamos a... O sea, tenemos que intentar cumplir. Yo creo que los tres habéis dado tres respuestas que son la misma muy bien agregada. Es decir, cumplir con lo que marca la norma, como ha apuntado aquí nuestra solitaria Ángela, sin ningún apoyo, intentando hacer posible la pervivencia del negocio sin delinquir y aplicando el principio de seguridad razonable como elemento de orientación en esos elementos críticos, ¿no? Yo creo que eso es algo que es fundamental en estas empresas pequeñas y que yo creo que no nos cansaríamos, podríamos hacer todo un congreso solo de ese tema para insistir en la importancia que tienen este tipo de organizaciones. Muchas gracias. Bueno, ya como conclusión final y para despedirnos, lo único que queríamos llegar a señalar es que al final en estas empresas tan pequeñas existe una tensión real entre el nivel de exigencia, la viabilidad y un equilibrio, porque la empresa tiene que sobrevivir. Entonces, al final, no hay ninguna opción teórica, todas son igualmente válidas, todos creo que hemos defendido nuestra opción válida, pero hay que justificar las decisiones. Si tú tienes una trazabilidad del razonamiento y de por qué has elegido una cosa en vez de otra y está todo por escrito, tienes ahí tu defensa, pero ahí está. Esa es la conclusión de todo lo que va a hacer Termas Zenit para poder contratar con la administración pública y las mutuas. Así que nada, muchas gracias a todos.